Decíamos, la gran noticia económica en este momento y que estaba de alguna manera ya en el discurso de ayer de Pedro Sánchez, que ahora analizaremos, cuando hizo su balance del curso, y él dijo, ahí están los datos económicos, los datos de la encuesta de población activa, que registró un récord con 22 millones de personas trabajando, nunca tanta gente había estado trabajando en este país, y los datos que conoceremos mañana del Producto Interior Bruto, pues ya los tenemos, y por lo que comentábamos a las 9, el dato es que la economía creció en este Sí, eso es, la economía española se ha acelerado ligeramente su crecimiento, una décima respecto al trimestre anterior, se expande un 0,7% entre abril y junio y mantiene un avance interanual en el 2,8% según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué está tirando de la economía? Bueno, pues el principal motor ha sido la demanda interna por un mayor consumo de las familias y de la inversión de las empresas. Es un dato del que ya tenemos valoración porque acaba de hablar el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La economía española mantiene su dinamismo, mantiene su pulso de crecimiento. Enorme creación de empleo, gran ritmo de crecimiento y todo esto compatible con una recuperación del poder adquisitivo, una mejora de los salarios de los hogares y también con una mejora de la productividad. Lo que sí se enfría en cambio es el comercio con el exterior. En un trimestre marcado por los vaivenes comerciales de Trump, las exportaciones han moderado 6 décimas su crecimiento. Lo comentamos ahora porque ya les digo que esto forma parte del discurso de la tesis del gobierno por el que dice que la legislatura está en su Ecuador y que va a continuar. Pero antes de despedirte, Pablo, una última cosa. También aparecía ayer en esas ruedas de prensa de balance la vivienda, que es el gran problema, la gran urgencia social que tiene este país. Y hay novedades que publica el BOE esta misma mañana. Eso es, porque ya son 301 los municipios declarados zona tensionada después de que hoy se hayan sumado, lo acaba de publicar el BOE, localidades de Navarra, San Sebastián y también A Coruña, que se convierte, por cierto, en la primera ciudad de una comunidad gobernada por el Partido Popular en adherirse a esa distinción. Son las autonomías las que tienen que solicitar al Gobierno central esa declaración para poder, por ejemplo, limitar las subidas de precios o endurecer la regulación para los grandes propietarios. El caso es que en total, y con la declaración de hoy, ya son más de 8 millones de españoles los que viven bajo zonas tensionadas en España. Hay que recordar que esta es una de las grandes herramientas de la Ley de Vivienda. Declaración, ya saben, y herramienta que el Partido Popular se niega a aplicar en sus comunidades. Gracias, Pablo. Hasta luego a vosotros. Y en el análisis de la actualidad, a partir, decíamos, de ese dato del Producto Interior Bruto que acabamos de conocer, y justo a 7 minutos de que empiece en el Palacio de la Moncloa la reunión del último Consejo de Ministros de este curso político, que tiene previsto aprobar por decreto la ampliación del permiso por el cuidado de los hijos que tengan menos de 8 años. Es una de las medidas sociales que Sumar ha estado presionando para que saliera adelante. Saben que ponía Hacienda alguna reticencia, no tanto porque estuviera en contra de la medida, que además es una medida que Europa pide que apliquemos, sino por lo de siempre, por esto cómo se paga. En cualquier caso, es la medida con la que el Gobierno trata de evidenciar, de demostrar que la legislatura tiene sentido porque sigue aprobando medidas sociales. Esa fue la tesis central del discurso que hizo ayer Pedro Sánchez en su balance, que pudimos escuchar aquí en directo, en balance de la legislatura, que está, dice él, en su punto medio. Esta fue la idea que quiso trasladar Sánchez, que no se van a adelantar las elecciones, que él va a presentar su proyecto de presupuestos, pero vino a decir que aunque no logre sacarlo adelante porque no tuviera mayoría, él no piensa adelantar las elecciones. Sara Selva, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es aquello, decíamos antes, si la semana pasada dijo ni tan mal Pedro Sánchez en su gira por América Latina, el mensaje de ayer es este país va muy muy bien y por tanto el Gobierno va a continuar. Sí, lo que hizo el presidente en varias ocasiones durante su comparecencia fue dar normalidad a todo aquello que puede impedir que el Gobierno siga legislando. Restó importancia varias veces a la compleja realidad parlamentaria. Creo que no hay nada nuevo bajo el sol. Son 7 años de un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria, pero un gobierno que... Dijo que es común en otras democracias europeas, que ya en la legislatura pasada tenía una mayoría escurridiza y que aún así su gobierno es el único capaz de aglutinar una mayoría en positivo. Se comprometió, sí, Sánchez, a presentar unos presupuestos este año. Yo voy a intentarlo, a intentar persuadir a todos los grupos parlamentarios, como llevo haciendo, por cierto, 7 años. Pero el presidente allanó ya el camino por si no lo consigue. Se esforzó en poner en valor los fondos europeos, que llegó a describir como otros presupuestos, y rechazó de plano convocar elecciones, incluso aunque no consiga aprobarlos. Las legislaturas constitucionalmente duran 4 años. Cuando gobierna el PP siempre son 4 años. Cuando gobierna el PSOE yo no sé qué pasa, pero son 4 minutos a vistas del Partido Popular. Se aferra Sánchez a los datos económicos, a un balance triunfalista, no solo para desmontar el discurso del PP, también para justificar por qué él debe seguir gobernando, por qué, aunque sin presupuestos, tiene sentido agotar la legislatura. España crece como la que más en Europa,
crea empleo como nunca se ha creado en estos últimos 15 años en nuestro país y reduce la desigualdad como no teníamos desde hace 3 lustros. Por tanto, presumió el presidente del buen momento en el que a su juicio se encuentra España, de cómo ha mejorado el empleo, los salarios, el poder adquisitivo. Sacó pecho incluso del número de turistas que tienen pensado visitar España este verano. Dijo que su gobierno es la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, que la alternativa es la involución y el retroceso y que su plan es seguir avanzando, seguir aprobando importantes avances sociales. Termina el curso, de hecho tú lo decías, aprobando la ampliación de permisos parentales, una importante victoria que Sánchez concedió a su socio de coalición, a Sumar. La sensación es que el Gobierno termina el curso mucho mejor de lo que esperaba hace poco más de un mes, cuando estalló el caso Cerdán. De hecho, Sánchez, en su discurso, apenas pasó de puntillas por la corrupción que ha marcado estos últimos meses. Otras veces ha dicho Pedro Sánchez que sin presupuestos pues no es viable la gobernabilidad. Ven que ahora el punto de vista del presidente es absolutamente distinto. Sara, gracias. Hasta luego. Aunque, y esta es la novedad, esta vez sí piensa presentar los presupuestos, a pesar de que la aritmética no parece sencilla. Junts lo dijo el propio Puigdemont, en un acto que tuvo muy cerquita de la frontera con España, en Francia, este fin de semana, que con sus votos no cuente, y ayer... Esta es la contundencia de Pablo Fernández, portavoz de Podemos. Creemos que la legislatura en clave progresista está finiquitada, está muerta. El gobierno de Pedro Sánchez está atrincherado en la Moncloa. Yo creo que lo único que le interesa ahora mismo a Sánchez es seguir en el poder y seguir en la poltrona. Escribe hoy Carlos Q en El País. Cuando Sánchez dijo que esta vez sí piensa presentar los presupuestos, se generó la especulación de que esté preparando quizá la pista de aterrizaje de un adelanto electoral. Porque prácticamente todo el mundo político da por hecho que al menos Podemos nunca dará apoyo a las cuentas de 2026, cosa que se ratifica con lo que acaban de escuchar. Pero sigo leyendo. Desde la Moncloa aclaran que esto no es en absoluto lo que quiso decir el presidente. Presentar, que es la palabra que utilizó, no implica necesariamente registrarlos y llevarlos hasta la votación de la totalidad. Presentar implica iniciar el trámite. O sea, que lo que quiso decir Pedro Sánchez, según explican en el gobierno, es: presentaré ante la ciudadanía, los ciudadanos conocerán cuál es el proyecto de presupuestos que tiene el gobierno. ¿Significa eso que llegarán a registrarlos en la Cámara y que por tanto se tenga que tramitar y que por tanto, sobre todo, meollo de la cuestión, esto tenga que enfrentarse a una votación? Bueno, eso ya veremos. Monros, ¿en qué punto estamos? Buena pregunta. Estamos en un punto en realidad similar al del año pasado, cuando también se comprometió la palabra del propio presidente del gobierno y de la ministra de Hacienda de que se presentarían los presupuestos generales del Estado aún sin apoyos. Y eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido también entre las críticas, por cierto, de algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo, incluso del propio socio de coalición del Partido Socialista, y yo creo que también de manera comprensible desde un punto de vista político por la derrota que supondría, pero incomprensible desde el punto de vista del contenido de la legislatura. Yo creo que ayer se dividió en varias partes la comparecencia del presidente del gobierno. Primero, el habitual discurso ya, ¿no?, de este tipo de comparecencias, un discurso largo de más de 45 minutos, en el que también creo que desde un punto de vista entendible, lógico, pues Pedro Sánchez intentó contraponer esta idea permanentemente apocalíptica de la oposición de que España es un país, bueno, pues al borde de la autodestrucción y al borde del colapso desde hace ya, bueno, no sé, no recuerdo el tiempo. Desde hace mucho tiempo y puso sobre la mesa, bueno, pues algunos datos económicos que hoy además se ven refrendados, que son además difícilmente controvertibles, salvo para cómo es la forma en la que lo perciben los ciudadanos o en cómo afectan a los ciudadanos. Y tú ponías ante una clave que es que yo creo que es la clave de todo. La vivienda. Es verdad que el salario mínimo interprofesional y, por tanto, el nivel adquisitivo de los trabajadores de este país, bueno, pues ha crecido de manera sustancial durante los últimos años del gobierno de Pedro Sánchez, principalmente durante los años del gobierno de coalición. Pero han crecido más todavía los precios de la vivienda. Por tanto, ahora la gente es verdad que cobra más sueldo a final de mes, pero que dedica más sueldo a pagar la vivienda. Y, por tanto, estos son, al final, mejoras o mensajes políticos que son muy difíciles que calen entre la ciudadanía. También me pareció interesante
el contraponer con la oposición un mensaje nítido en política internacional, ¿no? Cuando estamos viendo al Partido Popular muchas veces arrastrar los pies con las críticas a Israel ante la masacre en Gaza, pues también me parece interesante que Pedro Sánchez recordase que España ha mantenido una postura clara desde el principio en política internacional, más allá de la información que publicaban esta semana mis compañeros del diario.es y que vuelvo a insistir por si alguien no la ha entendido bien o yo no supe explicarla bien, que es que somos el país de la Unión Europea que entre febrero y mayo, y son datos públicos para todo el mundo de la Secretaría de Estado de Comercio, somos el país que más armas y municiones ha importado desde Israel y que por tanto más dinero ha aportado a Israel, a pesar de ese mensaje contundente, insisto, de Pedro Sánchez en política internacional. Y luego yo creo que lo más interesante fue atisbar por dónde van a ir los pasos del gobierno para el próximo curso político, o los pasos de Pedro Sánchez para encontrar un nuevo resquicio político para la subsistencia. Y yo creo que ahí, y con esto concluyo, me parecieron interesantes dos mensajes. Uno, el intento de dotar definitivamente de contenido a esta legislatura, que desde un punto de vista legislativo está siendo un absoluto fracaso. Se acaban de cumplir 2 años desde las elecciones del 23 de julio. Y yo sigo sin entender cómo se echó a andar en unas negociaciones tan complicadas con los partidos independentistas catalanes, principalmente con Junts, cómo se echó a andar una legislatura en base a una ley de amnistía que tanto le costó políticamente al Partido Socialista y que tanto esfuerzo ha supuesto también, a cambio simplemente de una investidura que no hubiese comprometido un contenido de legislatura, ni siquiera para presentar unos presupuestos generales del Estado, o que ni siquiera se tengan apoyo para la reducción de jornada laboral, por ejemplo, o para políticas de vivienda. Y luego a mí también me parece mucho más interesante que compararse en la corrupción con el Partido Popular, que lo comentamos también aquí en El Abierto la semana pasada, pues intentar refugiarse en esa especie de corriente de fondo que se ha demostrado muy robusta a lo largo de varios ciclos electorales en este país, por la que mucha gente no está dispuesta a aceptar a la ligera que la alternativa a este gobierno, desde un punto de vista más o menos crítico, la alternativa a este gobierno está impregnada por los tintes fascistas de Vox. Hay mucha gente en este país que más allá de la idea que se intenta imponer de manera machacona desde muchos lugares públicos, pues no acepta que la alternativa al gobierno que hoy tiene España esté compuesta por políticas que atenten directamente contra los derechos sociales adquiridos en los últimos 20, 30, 40 años por mujeres, jóvenes, en cultura, en educación o en materia migratoria. Hay mucha gente que no se lo traga, y yo creo que hace bien Pedro Sánchez en intentar alentar ese enfrentamiento político evidente con el proyecto de la oposición y de Feijóo. Voy contigo, Estefanía, con esa idea central de que la legislatura aguanta con o sin presupuestos. Yo creo que sí, por supuesto, porque así lo quieren los socios del gobierno. Es decir, creo que tenemos un poco asentada la idea, que yo voy a intentar falsar, de que a Rajoy le hicieron una moción de censura por la cuestión de la condena de la Gürtel a título lucrativo al Partido Popular. Esto es un poco lo que ha trascendido. Esto no fue así. A Rajoy se le hizo caer porque una serie de partidos encontraron en esa excusa la coyuntura perfecta para echar al gobierno del PP. Los independentistas venían del 1 de octubre y quisieron vengarse, porque no participaban hasta entonces de la gobernabilidad ni del PSOE ni del PP. Y las izquierdas, Podemos, el PSOE, si os acordáis, eran aquellos tiempos donde no estaba bien visto que pactaran, que se pusieran de acuerdo. No casualmente echaron a Pedro Sánchez los varones cuando intentó explorar algún tipo de alternativa que no fuera una gran coalición encubierta con el PP. Entonces, hoy los socios son los principales interesados en que siga este gobierno, y ellos ya han puesto un listón moral que consideran que lo que hemos ido sabiendo, en tanto en cuanto no hay condena y está todo todavía en un proceso de investigación incipiente, no es suficiente. Pero en el fondo porque les interesa que siga este gobierno para seguir protestando contra este gobierno. Junts, Podemos, ya les viene bien. Es decir, quiero que sigas para poder seguir protestando contra ti. Y el resto, intenta articular una especie de mayoría social basada en un eje de izquierdas, que son las medidas que está presentando Pedro Sánchez. Los permisos de paternidad, maternidad, etcétera. Incluso en esos presupuestos
que dice que a lo mejor presenta, pues es probable que se ponga el foco mucho más en las medidas sociales. Para todo lo demás, vemos que la semana pasada fue tumbado el decreto antiapagones. No se ha intentado reformar lo de la jornada laboral porque, entre otras cosas, hay partidos que no están de acuerdo, con el caso de Junts de momento. Entonces, vemos que lo único que une hoy esta mayoría de gobierno es que Sumar, Esquerra y Bildu están de acuerdo en seguirlo apoyando para aprobar medidas. El resto están de acuerdo en seguir protestando contra el gobierno. Y ese es el eje principal. Y sabemos que, aunque no sea lo más decoroso democráticamente, se puede gobernar sin presupuestos vía modificaciones en el Consejo de Ministros, como se está incrementando el gasto en defensa, sin votarlo en el Parlamento. Entonces, ya es una manera de llamarlo, no es lo más decoroso. Exacto. Democráticamente. Es un eufemismo, por si no se había notado. Entonces, es como lo tenemos montado. Y al margen de eso, yo entiendo que el gobierno saque pecho con la cuestión de la economía y hay que celebrar esos 22 millones de trabajadores. Pero si se me permite una enmienda al triunfalismo económico, dice Pedro Sánchez que las rentas reales han subido un 9% entre el 18 y el 23. ¿En qué apartados han subido las rentas reales? Rentas reales hablamos de incremento menos inflación, por eso se dice reales, ¿no? De lo que nos queda más. Básicamente lo que ha subido son las pensiones públicas medias, las rentas de arrendamientos, es decir, el problema de la vivienda, y las rentas del capital mobiliario, es decir, el tocho nuevamente. Más allá de eso, el salario público, privado, medio ha caído, etcétera. Entonces la gente dirá, entonces, ¿por qué sube? Por eso que estábamos diciendo y porque tenemos muchísimos más trabajadores y también han subido prestaciones como el ingreso mínimo vital, el subsidio para las personas mayores desempleadas, etcétera. Entonces, a lo que voy, que es un poco mi leitmotiv de esta legislatura, digamos que este gobierno ha construido un colchón para que la gente no se empobrezca, y eso hay que celebrarlo. No es como la crisis de austeridad que veíamos, desahucios masivos, despidos, etcétera. Hemos capeado la inflación. Sí, pero lo que uno recuerda como la vieja clase media no es lo que está repuntando. Vemos que hay un fuerte escudo social y está muy bien, pero en base a que muchas personas dependen de la pensión de su abuelo, que muchas personas están percibiendo un ingreso mínimo vital que a lo mejor antes no, se han incrementado las prestaciones del desempleo, etcétera. Lo que son los sueldos, que los sueldos sean majos en este país, eso todavía no está pasando y yo creo que es el reto que tiene la izquierda realmente. No todo se puede incrementar por el BOE, ¿no? Decía la semana pasada Yolanda Díaz, hay que hacer que los sueldos suban. Sí, pero no todo se puede hacer por el BOE. Hacen falta reformas estructurales para que seamos una economía que no dependa básicamente de partidas como el turismo. Voy a dar un dato. El otro día salió en Cataluña una información sobre que el porcentaje de la industria y del turismo en Cataluña era ya muy parecido, alrededor creo que era como un 15%. Si vamos a una crisis económica, es que tenemos un problema serio. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es que este país no solo crezca por volumen de trabajadores, sino por incrementos reales en los salarios y la productividad. José María. Bueno, yo creo que el gobierno lo que está trasladando es que después del fuerte varapalo en su credibilidad sufrido tras el escalado que experimentó el caso Koldo con el asunto Cerdán y todo el daño reputacional que ha representado para él, y ante la impotencia de no poder pasar por lo que procedía, que era una cuestión de confianza, que era lo que en el fondo yo creo que el presidente del gobierno tenía en la cabeza para poder revalidar la mayoría parlamentaria que lo sostiene desde el comienzo de la legislatura, ha lanzado la idea de que, ya que una cuestión de confianza es inviable y ya que son numerosas las derrotas que puntualmente sufre este gobierno, vamos a ir a un órdago y es aprobemos o tentativamente planteémonos una ley de presupuestos, como si fuera una cuestión de confianza encubierta, en la idea de unos presupuestos es un cajón desastre tan amplio que permite, evidentemente, dar a cada uno lo que está buscando y no obtiene en esas votaciones parciales de la legislatura. Una ley de presupuestos nos puede permitir diseñar la política que tácticamente le permita al gobierno llegar al final de la legislatura, porque si no, lo va a tener muy complicado. ¿Pero con quién lo sacas? Ahí está. Es decir, tiene que convencer a cada uno de que su frustración política y su tactismo se reconduzca a través de ¿qué? Obtener aquello que está buscando políticamente vía presupuestaria, diciendo que ha conseguido algo de acuerdo con sus particulares intereses. Porque si no,
la legislatura, por mucho que el presidente del gobierno se empeñe en proyectar la idea de que puede continuar, efectivamente continuará, pero como digo yo, a través de no una democracia parlamentaria, sino una democracia gubernativa. No se puede estar durante 4 años gobernando sobre la base de un boletín oficial del Estado que no tiene un respaldo en una ley de presupuestos o en leyes específicas que realmente permitan articular un entramado de gobierno que refleje que está pasando por el Parlamento, porque somos una democracia parlamentaria. Y no es sostenible esta inercia de, como no queremos que el Partido Popular, apoyándose en Vox, gobierne este país, alarguemos la legislatura. Que tiene su sentido para aquellos que, evidentemente, como planteaba José Enrique hace un momento, quieren robustamente impedir que esa realidad pueda darse, porque es verdad que a muchas personas les suscita una enorme preocupación en términos políticos ver a un Partido Popular gobernando condicionado por Vox dentro o fuera del propio gobierno. Y ese es un factor que de alguna manera condiciona enormemente la legislatura, las expectativas de que el Partido Popular puede llegar al gobierno y lo que le permite al Partido Socialista estar en la posición que en estos momentos está. Pero en términos reputacionales, una ley de presupuestos permitiría al gobierno hacer lo que no ha conseguido con la cuestión de confianza, que es darle a cada uno lo que está buscando en su tacticismo electoral. A Junts, a Esquerra Republicana, incluso a Podemos, buscar escuchando en qué al portavoz, medida... no parece que Podemos esté por claro, entrar en esa negociación. Efectivamente, porque está en una lógica de máximos y porque al final yo creo que la legislatura, y lo decíamos la semana pasada en mi opinión, está subordinada al interés táctico de Podemos. Es decir, Podemos lo que está buscando es reventar a Sumar y elegir el momento en que reventará a Sumar. Pero es una batalla interna que se gestiona a la izquierda de la izquierda del Partido Socialista. Y esa es la que realmente está condicionando la continuidad del gobierno. Es evidente que Podemos, por mucho que esté diciendo lo que está diciendo, no le interesa tumbar esta legislatura en estos momentos, porque no tiene probablemente la correlación de fuerzas suficiente como para desplazar y marginar a Sumar a una segunda posición, ¿no?, dentro de esa liga de la izquierda a la izquierda. Pero fíjate que yo creo que hoy en día nadie puede tumbar una legislatura más allá que de Pedro Sánchez. Es decir, Podemos puede decir que vota todo que no, pero quien ha decidido continuar es Pedro Sánchez. Junts puede decir que vota todo que no, también por un interés para desmarcarse de Esquerra, pero depende de Pedro Sánchez. Lo único que podría tumbar la legislatura es una moción de censura y aún así ya les interesa, lo que yo decía antes, seguir protestando contra este gobierno, ¿no? Unos para enfrentarse a Sumar, para decir, fijaos, cuando nosotros estábamos en el gobierno, cuando Podemos, pues no se subía el gasto en defensa, no pasaba esto, no pasaba lo otro, y Junts para poder pues ir trampeando hasta que se le apruebe la amnistía y dándole el codazo a Esquerra. Pero hoy la legislatura solo depende ya de Pedro Sánchez. A la espera de ver también cuál es la reacción del Partido Popular, que ayer lo que hizo Núñez Feijóo fue reunir a sus varones en Génova y trazarles cuál es la estrategia, digamos. Que tiene una pregunta que nos hacíamos ya a las 8, que será bien curioso saber cómo cambia la cosa ahora que Feijóo dice que pongan al partido en modo electoral. ¿Qué diferencia va a haber, por tanto, con el modo en el que está ahora? Bueno, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y hay otra cosa más que hizo Feijóo, que seguramente aparezca menos hoy en los análisis, pero que es relevante sobre todo en lo que pueda tener de recorrido a partir de ahora. Hace unos días escuchamos el emplazamiento abierto que hizo Núñez Feijóo a los votantes de Vox. Dijo en El Escorial, en una conferencia, a mí me interesa el votante de Vox. Y esto se va a compadecer con un discurso en el que va a seguir centrándose, va a endurecer su tono con la emigración. Eso es, esos son los dos puntos. No se cansa Feijóo primero de pedirle a los suyos que mantengan ese picor, esa tensión preurnas, y ya no debe saber cómo decirlo, y se inventó un palabra nuevo, el verbo electoralizar. Tenemos, por tanto, que electoralizar el partido. Estaremos preparados para las elecciones, cuando sean, y llegaremos preparados para empezar el cambio en España, cuando sea. Para mantener al partido tensionado y evitar el desfondado, él mismo se puso su propio cuadernillo de verano, un listado de tareas que haga ver que el cambio es inminente y que se pondrá a la obra nada más llegar a la Moncloa. Por eso os anuncio que no vamos a dejar de trabajar con el objetivo de tener listo en el mes de septiembre un listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir. Una cosa que quiere cambiar, lo decía Sastre, es la política migratoria. Se ha enviado un mensaje letal, que aquí se puede llegar,
de cualquier manera y que aquí se puede estar de cualquier manera, sin integrarse y sin respetar. Lleva días el PP repitiendo este mensaje, tiene claro que es una de las fugas de voto a Vox que quiere suturar, pero a la vez Feijóo acusa a Sánchez de usar la migración con fines partidistas. Niegan el problema porque ven en él una oportunidad partidista, para desviar el foco de sus corrupciones y para alimentar su estrategia de fragmentación. Y esa negación da alas a quienes quieren hacer la justicia por su cuenta, a quienes aprovechan la ausencia del Estado para alimentar el odio. A mí no me van a encontrar nunca en la irresponsabilidad de unos ni de otros. No somos ni como Vox ni como el gobierno, dice un Feijóo, que a la vez llega a poner en duda que seamos un país seguro donde impera la ley. No somos el extremo contrario de este gobierno. Somos lo opuesto a lo que hace y representa este gobierno. Tenemos derecho a un país seguro donde impere la ley y nosotros sí vamos a conseguirlo. A puerta cerrada, el líder del PP le dijo a los suyos que insistan con el tema migratorio en sus territorios. Otra forma de reclamarles que mantengan esa tensión de la que hablábamos, a la espera de unas urnas generales que, si algún día llegan, podrían tener además efecto cascada, animando a varios varones populares a adelantar sus comicios regionales. Hasta luego, Junquera. Hasta luego. No me queda mucho tiempo, pero si el discurso, si efectivamente, mira, ponte en el caso de que las elecciones van a ser en 2027. Si el discurso de Feijóo con la inmigración está en este punto ahora mismo, dentro de 2 años, ¿dónde puede estar? Bueno, yo creo que el Partido Popular, como todos los partidos de centro-derecha europeos, tienen que marcar una diferencia dentro de una corriente social que mira con preocupación la presencia de la migración dentro de sus fronteras. Hasta la propia Comisión Europea, y lo constató Ursula von der Leyen cuando constituyó está abonada a esa tesis. El problema está en que la frontera que separa a Meloni de Merz es muy fina y dudo que nuestro centro-derecha, tal y como está configurado y con las dosis oratorias que proyecta en buena parte de sus reflexiones, sea capaz de salvar esa frontera tan fina que estoy comentando. Esto es lo preocupante. Qué elegante eres, Lasalle, qué elegante. Muy breve. Muy breve. Me parece muy importante en términos de debate en la derecha, esto que dice Feijóo, de presentar una serie de batería de leyes que quieran derogar del sanchismo o sustituir. ¿Por qué? Porque hay un run por el que crece la ultraderecha, que es esta idea de sí, el PSOE azul. Cuando el PP llegue al poder no va a tocar ni una ley de Pedro Sánchez. Porque cuando Rajoy gobernó, a lo sumo lo que dejó fue sin financiación algunas leyes, pero no derogó ninguna. Y esto es una coletilla que está muy en el boca oreja del electorado de la ultraderecha, de lo que yo veo del debate que se genera en redes, un poco del run que hay en ese sector. Por eso Feijóo yo creo que necesita decir no, sí vamos a derogar algo, ¿no? Para motivar a sus bases, porque está en estrategia de atrapar todo lo que pueda de Vox. Habló de limpieza, fue la palabra que utilizó. Breve, Monrosi. Hemos visto en muchos países del mundo, en muchos países europeos de nuestro entorno sobre todo, cómo la estrategia política de la derecha tradicional de imitar las formas y el mensaje en algunos aspectos, como por ejemplo el migratorio es paradigmático de la ultraderecha, el resultado que ha tenido es el éxito de la ultraderecha en las urnas. Ahora mismo estamos en una clara estrategia del Partido Popular de competir por ese voto antisanchista con Vox y con la extrema derecha española, y por eso está imitando algunos de sus mensajes. Entiendo que evidentemente Feijóo a lo que aspira es a gobernar en solitario o con un Vox lo más débil posible. Yo creo que lo que hemos visto en otros países es que el camino que está emprendiendo de imitar sus formas y su mensaje a lo que lleva es directamente a lo contrario. Alberto Núñez Feijóo, que mañana, como estamos contando esta mañana aquí en la SER, va a recibir a 2 asociaciones de víctimas de la Dana. Hoy es 29 de julio y se cumplen 9 meses de la tragedia de Valencia. Julián Jiménez, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Ese encuentro será mañana. Sí, es una reunión que había pedido por carta esta asociación, una de las 3 mayoritarias de la provincia, y que ha aceptado Génova. Feijóo, por tanto, se reunirá con esta asociación, la de afectados por la Dana Horta Sud, y con SOS desaparecidos, pero no con las otras 2 asociaciones mayoritarias de Valencia que han decidido por ahora no participar en estos encuentros. Aunque el portavoz de la asociación Horta Sud, Cristian Lesaec, insiste en que siguen todas realizando trabajo conjunto y, por ejemplo, esta tarde se manifiestan las 3 desde Catarroja para reclamar la dimisión de Mazón. Según Lesaec, han perdido la confianza
confianza en el presidente valenciano semana tras semana al conocer los detalles de cómo se gestionó la emergencia. Sí que hablaremos con él de la situación un poco, pues eso, sobre todo la desafección, el deterioro que hay en lo que era la confianza en el presidente de la Generalitat, también debido a cómo se gestionó el desastre, la catástrofe del 29 de octubre. Tanto familiares de las víctimas mortales que hay en nuestra asociación, así como muchos asociados y asociadas, pues consideran que el presidente Mazón pues no es la persona la más adecuada para seguir gestionando la Generalitat valenciana. Le van a decir a Feijóo que Mazón es un problema sastre para la reconstrucción y que debe irse ya. Y en cambio eso contrasta, Julián, con va pasando el tiempo, seguimos sin saber qué ocurrió en aquellas horas de sombra en las que no sabemos qué es lo que hizo exactamente Carlos Mazón, el día de la peor tragedia en la historia de las valencianas y los valencianos, pero él se siente más consolidado, así por lo menos lo vimos ayer, no se detuvo a hablar con los medios, pero sí le vimos con un gesto de bastante serenidad, bastante aplomo Mazón cuando vino a Génova, y además se ha encontrado con este informe del que dimos cuenta hace unos días de la Guardia Civil, que hablaba en su informe que le pidió la jueza de Catarroja, y en la respuesta la Guardia Civil le hace saber a la jueza que faltaron a su criterio avisos de la Confederación Hidrográfica sobre cómo estaba subiendo en las horas más críticas el Barranco del Pollo. Sí, Carlos Mazón y los suyos, como dices, sacan pecho de los nombramientos que hacía ayer Génova. Dicen que es un aval a la gestión de la reconstrucción que se está haciendo y al trabajo en general del Partido Popular Valenciano. Un espaldarazo que, como recordabas, coincide en el tiempo con ese informe de la Guardia Civil conocido la pasada semana, que concluye que hubo una inexistencia de avisos de la Confederación Hidrográfica al Júcar ante el ascenso exponencial del caudal en la Rambla del Pollo, una tesis que viene defendiendo el Partido Popular de Carlos Mazón. Un informe el de la Guardia Civil que cuestionan las agencias estatales señaladas. La Confederación Hidrográfica del Júcar sostiene que el informe omite documentación clave que demuestra que sí que informó a la Generalitat, mientras la EMET, también señalada por el informe, pues dice que puso a disposición de las autoridades ese día toda la información disponible. Todo esto, sastre, antes de la 9ª manifestación reclamando la dimisión de Mazón, esta vez en Catarroja, una de las localidades más castigadas por la riada, es esta tarde a las 7. Hoy, por tanto, no será en Valencia, no será en la capital, sino será en ese municipio, en el de Catarroja. Julián, gracias. Adeu.